Quiero que abra su Biblia ahí en Juan 8. Juan 8, vamos a abrir la palabra. En este congreso quiero yo que usted abra su corazón y que no trate de formar ningún mecanismo de defensa si en realidad quiere ser libre. Porque el punto es ese, este congreso que tiene preguntas y respuestas, también por supuesto si usted quiere preguntar, ahí solicite ahí a los servidores, solicite un papelito y pregunta, y si no, pregunta abiertamente también, que será lógicamente bienvenida su pregunta. Pero como le dije, quiero que abra su corazón y no ponga ningún mecanismo de defensa, ¿verdad? Porque yo creo que esto para el liderazgo, como para los 5 ministerios, es fundamental conocerlo, capacitarse realmente en esto. ¿Por qué? Porque en la iglesia uno, lógicamente, se va a encontrar con un montón de maldiciones, iniquidades y un montón de cosas raras que traemos nosotros innegablemente del mundo y de nuestras familias. Dios bendiga a la hermana también que está acá, que no la había visto. Muchas bendiciones. Y quiero que usted aprenda, porque le va a servir para sus hijos y para su familia también. Esto es muy fundamental. Pero quiero leerle ahí un versículo o 2 versículos. Versículo 32 del capítulo 6 de Juan, 8 de Juan, perdón. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Oyó? Versículo 36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Otra versión dice verdaderamente libres. Esto quiere decir que hay libertades aparentes y no verdaderas, porque eso es lo que está hablando ahí. Que no necesariamente una persona es libre en su totalidad. Y seréis verdaderamente libres, quiere decir que hay libertades aparentes, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque hay áreas dentro de nosotros y la iglesia que todavía no han cambiado, y hay mucha hipocresía que se mueve dentro de la iglesia. Y no hablo solo de la iglesia local, hablo de la iglesia en el mundo entero. Existe mucha hipocresía. El hecho está que debe de existir, ¿verdad? Como aquel que decía: no, es que en la iglesia solo hipócritas van, decía alguien, ¿no? Y nosotros le decíamos: pues un hipócrita más con usted sería bueno para que Dios lo pueda liberar también, ¿verdad? Porque yo creo que a Cristo venimos lo peor, pero para hacer lo mejor después. Amén. Pero existe eso, hay mucha hipocresía, porque a veces no hemos encontrado la raíz de la liberación completa en nuestra alma. En otras palabras, hay cristianos que están viviendo una vida doble por su iniquidad. Yo creo que a medida que vayamos desarrollando este tema de la iniquidad, que es muy fuerte, muy profundo y muy largo, innegablemente que no vamos a terminar en este congreso, porque hay otras, tendríamos que hacer como 2, 3 congresos para poder, yo estoy sacando la esencia de este estudio, que es impresionante, que a mí, por supuesto, me ha ayudado mucho, porque me ha afectado la iniquidad inconsciente, que después le voy a hablar cuando termine con este tema de qué significa la iniquidad inconsciente, ¿verdad? Que tú no sabes por qué haces aquellas cosas. Pero que es interesante conocerlo. Ahora, iniquidad en la Biblia, en algunos casos, no se trata de lo mismo. ¿Por qué? Porque ciertas palabras en hebreo y en griego traducen significados diferentes. Por eso, hermano, es que a veces podemos llegar a pensar que pecado e iniquidad son lo mismo, y no es así. La Biblia no lo describe así, está separado. Aparte, es importante
usar muchas versiones de la Biblia para poder encontrar el verdadero sentido espiritual de lo que quiere decir Dios. Por eso es muy importante tener muchas versiones de la Biblia, arameas, hebreas, griegas, y hoy tenemos la dicha de poder tener muchas versiones de la Biblia. Yo tengo la dicha de tener unas 34 versiones diferentes y consulto cada una de ellas, y después ahí a veces veo el sentido de lo que el Señor realmente quiso decir en un versículo, por ejemplo. Más el Espíritu Santo que revela, encuentras el sentido correcto de lo que el Señor quería decir. ¿Por qué le digo esto? Porque la cristiandad adoptó la Biblia 60, todo Sudamérica, Centroamérica, adoptaron esa Biblia, que lógicamente fue un gran trabajo que se hizo y no criticamos eso, pero no se han dado cuenta que en ella tienen muchas impresiones, o sea, que no están correctas. Por lo menos hay como 3,000 errores en esa Biblia, la que usamos del principio, que compramos, la Biblia versión 60, y por eso ellos mismos que hicieron la versión 60, hicieron la Reina Valera actualizada. La Reina Valera actualizada es la misma del 60, solo que corregida. Imagínense 3,000 errores. ¡Wow! Es un montón. Pero se dieron cuenta, y ahora usted lee la Reina Valera actualizada y tremenda, hermano, la verdad que yo la tengo también, por supuesto, pero yo no uso tanto la 60, por eso que ellos mismos, por supuesto, han corregido ya. Entonces, cuidado con eso. Siempre es muy importante tener versiones de la Biblia más acordes, ¿no?, a los originales. Entonces, hay buenas versiones de la Biblia que traducen espiritualmente lo que realmente es la revelación que Dios quiere transmitir. Por eso tenemos el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo es el que nos permite ver el sentido espiritual de lo que realmente queremos extraer. Bueno, ¿qué es iniquidad? Sería la pregunta, porque ese es el tema que nos va a envolver en todo este congreso. Como le digo, es pero profundo y bastante amplio el tema. Etimológicamente, ¿verdad?, es lo que está torcido, lo que está desviado. También en otros diccionarios dice que iniquidad es lo que pervierte el diseño original. También iniquidad es la que te tuerce del camino recto y perfecto de Dios. También iniquidad, escúchalo bien, esto es muy importante porque nos va a ayudar en todo, en todo este congreso. También iniquidad es el ADN y el que marca el proceso de repetición genética por la cual las personas se parecen a otras, como nuestros hijos. También iniquidad son aquellas cosas negativas que se repiten en nuestros hijos, ya sea enfermedades o cosas desagradables a Dios. También iniquidad, mire todo lo que etimológicamente es. También iniquidad es todo lo que sigue lo sucio, torcido, malvado, porque la iniquidad tiene la capacidad de atraer el mal. Es como un imán que atrae el mal que está en nosotros. También la iniquidad es aquella que reclama áreas de ilegalidad, perversión. Te la reclama para que tú seas ilegal. ¿Por qué? Porque ella se encarga, la iniquidad, de sacar lo más sucio que el diablo plantó en el pasado de nuestra vida o de nuestros ancestros, de nuestros padres. Lo saca. Algo importante, la iniquidad no es pecado, escuche bien, sino la que da a luz el pecado. ¿Ok? Para que lo entienda. Dicho de otra forma, para entenderlo, el pecado son como las hojas de un árbol
Y la raíz es la iniquidad. Y la semilla es la maldición. Es decir, cuando se tira una semilla maldita, ¿verdad? En el ser humano, es como un árbol, se tira la semilla, aparece el árbol, forma raíces, eso sería la iniquidad. Y después eso da fruto, ya hojas o fruto, y esa es la iniquidad, totalmente. ¿Ok? Y, no, perdón, lo que da fruto es el pecado, ¿verdad? La raíz, ¿verdad? De un árbol, el árbol crece, echa flores o echa hojas, y eso lo consideraremos como pecado. Lo triste es que, por lo general, cortamos las hojas, pero no destruimos la raíz. Y al no hacerlo, vuelve a brotar las hojas en el tiempo como un árbol. Un árbol usted puede pelarlo, ¿verdad? Y mire, hacerlo pedazos, pero al tiempo vuelve otra vez a florecer. Yo tengo ahí un árbol que el viejito ahí lo corta todo y lo deja pelado, pero a los 6 meses tiene más hojas. Y así es la iniquidad, porque si no cortamos la raíz, nunca jamás vamos a ser libres. Después les voy a explicar también que a veces la iniquidad es como la tela de araña, ¿verdad? Si usted en su casa tiene telas de araña y las quita, ¿verdad? Al tiempo usted mira que vuelve otra vuelta a aparecer. ¿Por qué? Porque no se mató la araña. La araña es tipo de iniquidad. Cuando matas la araña, entonces ya no vuelve a tejer. ¿Ok? Y también le voy a explicar en otra ocasión, porque se me está viniendo en este momento, porque es parte de esto, que nos va a ayudar también. La Biblia dice que ya no os haré pescadores de hombres, que ya no os haré, pescadores de pescado, ¿verdad? Sino que ahora los haré pescadores de hombres. Ahora la figura, porque siempre que el Señor toma una figura de un animal, ¿verdad? Siempre de ese animal hay una enseñanza profunda espiritual. Usted sabe que a los pescados lleva un proceso. Como usted es pescadito espiritual, porque nos pescaron. Primero a ese pescado se le quitan las tripas, que es la iniquidad. Después se le raspa, ¿verdad? Para comérselo bien rico, ¿no? Son áreas en donde uno tiene que irse limpiando. Y tiene una semejanza impresionante cuando uno empieza a darse cuenta de la figura espiritual que hay dentro de ahí. Entonces, usted como pescado y yo como pescado necesitamos sacar las tripas, porque si no, usted va a seguir entero. Y si un pescado muere y no se le saca las tripas, hiede. Entonces hiede, y en este caso de pecado, ¿no? Lo sorprendente es que cuando Dios nos crió, Él trazó un plan, un diseño original para nuestra vida. Es decir, el Señor nos trazó un plan profético, un destino y un propósito. Es decir, cuando tú fuiste criado en espíritu, Dios escribió en un libro lo que tú deberías de ser para la gloria de Él. Pero el diablo pervirtió ese destino y propósito. El Salmo 139, que es uno de los salmos más impresionantes de la Biblia, el versículo 16 especialmente, está escrito. Escúcheme bien y anótelo después si quiere, lo lee, para que no me pierda la atención. Pero dice ese versículo 139, 16, tus ojos vieron mi embrión, ¿oyó? Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Oyó? O sea que tú tienes un libro en donde se escribió todo lo que tú ibas a vivir. Todo. Lo que tú ibas a vivir y el destino por el cual ibas a caminar. Pero vino el diablo
con la iniquidad y torció ese camino. Lo pervertió. Y ese diseño original no se está dando porque el diablo metió su cola ahí, en nuestros ancestros primeramente. Claro, alguien puede echarlo a perder, y es especialmente la iniquidad lo que hace eso. La iniquidad ha hecho perder muchas bendiciones en nuestra vida. Ha hecho estragos en nosotros cuando no la conocimos. Ahora, por supuesto, muchos de nosotros conocemos muchas cosas de ella. Sin embargo, sigue afectando. Que uno está peleando y luchando desde que ha conocido este tema impresionante. Lo bueno es que el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, quiere que reconstruyamos aquel diseño original que se pervirtió por la iniquidad. Y por eso es que está la revelación. La revelación es para que nosotros ahora construyamos y volvamos al camino que se pervirtió, o que nuestros padres pervirtieron. Porque si tú ya vienes con un diseño, aquí dice, ahí se escribió desde que el embrión entró a la madre, se escribió todo lo que tú tenías que vivir en la tierra. Más si eres predestinado, peor. Porque si eres predestinado, y yo creo firmemente que muchos son predestinados, especialmente la novia es predestinada, quiere decir que tiene un diseño, un propósito y un destino. Y Satanás no quiere que tú lo alcances. Quiere que vivas igual como estás, hacerte creer que estás perfecto, que no necesitas liberar ciertas áreas, cuando en realidad todos estamos peleando la batalla para llegar a alcanzar la plenitud, ¿verdad?, del Señor, la madurez, ¿no? Bueno, lo bueno es que el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, quiere que reconstruyamos ese diseño. Mire, el diseño original para nosotros es que vivamos en plenitud, en salud y prosperidad de vida espiritual. Ese es el diseño. Que tú vivas con una plena prosperidad espiritual, porque eso es lo primero que uno debe de empaparse dentro de la vida del Señor. Porque si tú tienes vida espiritual abundante, prosperidad en el alma, se te va a hacer más fácil pasar los estragos de la vida, o cuando el pecado te alcance, el diablo no te va a engañar y te va a decir, vos sos un miserable, ¿qué estás haciendo? O cuando te derribe el enemigo, porque a veces puede derribarte, como si a Pablo lo derribaron, imagínense a nosotros. Pablo mismo decía, derribado pero no destruido, quiere decir, algún día lo derribaron, pero no me han destruido, me vuelvo a levantar. En otras palabras, Dios desea que tengamos un hogar feliz, hijos que le sirvan al Señor y no al diablo. Eso es lo que quiere el Señor. Lógico que aquellos que somos casados sabemos nosotros que no es tan fácil alcanzar una felicidad plena. Sabemos que a veces nos agarramos a balazos con la mujer. Pero lo lindo es que nos arreglamos, y que cada vez que nos arreglamos, mucho mejor todavía. Porque entonces ya estamos conscientes que uno dice la verdad y el otro dice también la verdad. Y bueno, y allí, mi amor, este asunto, o nos arreglamos o nos arreglamos. Porque queremos, ¿verdad?, encontrar una felicidad plena. Porque no hay cosa más bonita que vivir con una persona en donde uno puede encontrar felicidad, hermano. Porque si no, es un infierno. Es un infierno total. Para vivir así, no es bueno, hermano. Yo creo que una de las cosas que nos dio el Señor, ¿verdad?, y un privilegio también, es que por eso crió parejas, ¿no? Para que nosotros consiguiéramos, ¿verdad?, una pareja del sexo opuesto y así pudiéramos ser felices. Pues yo creo que la felicidad está en encontrarlo, ¿no? Entonces hay gente que le sirve a Dios, ¿verdad?, porque deseamos nosotros como predicadores que la gente le sirva a Dios y no a las drogas, y no al licor, y no a la infelicidad. Dios quiere que seamos gente
libre realmente. Mire, ser libre realmente es algo extraordinario, hermano. Porque hay gente que dice, soy libre, ¿verdad? O cita este versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero realmente es libre. Porque mire, conocer la libertad. Yo cuando conocí la gracia, la toda gracia y la multiforme gracia, wow, yo me quedé helado, hermano. Digo, Dios mío, con razón te amaba David, con razón te amaron estos hombres que vivieron la gracia y no en la ley, ¿verdad? Que tú los perdonaste. La verdad que es algo impresionante. Con razón, digo yo, y empecé a entender cosas y empecé a tener temor a Dios, mucho más de lo que le tengo, porque encontré la verdadera libertad en Dios. O sea, ser libre es lo más grande que puede haber. Pero claro, la libertad tiene sus límites, tiene sus frenos, porque la gracia es como un tren que no tiene frenos. Dios, si usted se pone, cuando va pasando el tren, se lo puede llevar y matar, hermano. Pero tarde o temprano ese tren tiene que parar. Tiene un stop, tiene un alto. Y así es la gracia. La gracia tiene que tener altos, tiene que tener stop, porque existe una gracia barata y una gracia verdadera. Y la gracia verdadera es la que a uno lo hace buscar más a Dios y hablar de estos temas, por ejemplo, ¿no? Porque la iniquidad está haciendo estragos dentro de la iglesia. O sea, el Señor quiere que vivamos realmente ligados al Espíritu de Él. Entonces, el enemigo vino para pervertir el diseño original, pero Cristo vino para construir y liberar ese diseño. Liberarnos para encontrarlo. Por eso, hermano, mire, yo quisiera que toque a su hermano ahí y le diga, abre tu corazón. Tócale, abre tu corazón, dile. Porque el Señor está aquí para sacarte toda iniquidad que haya en ti, si es que la hay. ¿Sí? Tóquelo ahí. Ahora, miremos cómo entró la iniquidad. ¿A causa de quién entró? En Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 y 16, dice así. Hablando de Luzbel, de Satanás, cuando era bueno. Perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad, ¿oyó?, se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia, de jamás, y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, en medio de las piedras de fuego. ¿Oyó eso usted, por favor? La Biblia aramea dice, llenaste el interior de iniquidad y pecaste. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Mire, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Wow, ¿cuándo fue eso, no? En el pasado eterno. Pero no nos vamos a meter en el pasado eterno porque no nos interesa qué es lo que le dieron al principio para rescatar a Luzbel, porque lo quisieron rescatar, incluso teniendo la iniquidad. Pero no te dice, ahora, tu hermosura, la aramea dice, tu hermosura y sabiduría está corrompida. Versículo 18. Por la multitud de tus iniquidades, oiga esto por favor, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, ¿oyó? Y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Eso fue en un pasado eterno, ¿verdad? Cuando fue eliminado.
Pero note usted, la Aramea en ese versículo dice, y por la iniquidad de tu comercio has ensuciado tu santuario. Si queremos verlo de otra manera, tu destino, tu propósito. Porque Satanás, cuando era Luzbel, Lucifer, era uno de los que, hermano, luz bella, pues, conocía muchos secretos. Entonces la iniquidad que pervirtió a Luzbel, lo torció, pervirtió el diseño original de Dios en él. Y más, revelación en el versículo 16, ahí de ese mismo capítulo, dice así, vamos a ver, voy a leerlo de nuevo. A causa de la abundancia de tus comercios, te llenaste de violencia, ¿oyó? Iniquidad quiere decir eso, te llenaste de iniquidad, dice otra versión. ¿Por qué? Porque en hebreo la palabra jamás, una K antes puesta a la J, traduce violencia, injusticia, falso o falsedad, malo, malvado. Que ese es el grupo que está profetizado en la Biblia, y jamás es uno de los grupos, ¿verdad?, que son violentos, asesinos y todo en el Medio Oriente, ¿no? Pero es curioso que se llamen así, ¿va?, porque significa violencia. Lo tremendo es que acá es que también traduce, esa palabra traduce rapiña. Escucha, esta palabra es muy importante. ¿Qué es rapiña? Rapiña se traduce como robo, pero se dice a las aves de rapiña como el águila o el buitre. El águila o el buitre come todo lo que está descompuesto, deteriorado, y todo lo que ha pasado por un proceso de descomposición. Lo tremendo es que la iniquidad es rapiña. Mire todo lo que encierra esa palabra, hermano, en la Biblia. Lo triste es que hay áreas de rapiña en descomposición en personas que cargan una Biblia, en personas que predican y que cantan y sirven al Señor. En otras palabras, son hijos de Dios que viven una vida falsa y doble, que eso es lo más triste. Y lo más tremendo es que si no tratan con su iniquidad, van a vivir una vida hipócrita todos los días con Dios. Y por eso Dios nos trajo y nos salvó, porque Él quiere que salgamos de ahí. Quizás poco a poco hay que hacerlo, pero quiere que salga de ahí. Y aquellos que nos están viendo también ahí, quieren que salga de ahí, porque lo hay, hermano. Dios quiere traer una gran liberación, y por eso nos habla bien claro en este día, porque Él quiere liberarlo. Es como un padre que ama a su hijo. La Biblia dice, va, que al hijo que se le ama se le disciplina. Y qué lindo es cuando Dios lo disciplina a uno, hermano. ¿Por qué? Porque no es que te está castigando para destruirte. No. Sino te está a veces castigando porque te ama. Al hijo que ama lo disciplina. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces no tengas en poco la disciplina del Señor. Ahora, hay otra palabra en griego que la vamos a usar también, que se usa para iniquidad, y es anomía. Anomía significa ilegal, ilegalidad, maldad o inicuo, que no tiene leyes. Inicuo es que no tiene leyes. Lo tremendo es que la ilegalidad siempre ha estado en nuestras puertas y se ha movido en cualquier círculo de nuestra vida. La ilegalidad, sí, se ha movido fuertemente, ¿verdad?, en nuestra vida o en los países. Incluso, mire, cuando nos para la policía y trata de sobornarlo, eso es iniquidad, porque estás usando una ilegalidad. No es legal, te equivocaste,
pues que te ponga pero uno siempre anda buscando, bueno, ay, vale 20,000 la paladita esta que me hiciste. Bueno, te dice él, pásame 5,000 y aquí termina. Esa es legalidad. Claro, cuando se vive atado a la iniquidad, la gente lo hace con libertad. Aunque muchos dicen, yo quiero agradar a Dios, pero no puedo. ¿Ha visto esa gente? Yo he tenido mucha gente y he hablado con ellos en la oficina y les he aconsejado y ellos se niegan, pero no puedo. Claro, ahí primero tiran una semilla. Al decir no puedes es una semilla negativa. Una semilla negativa que significa que no van a lograrlo, porque está ya tirando la semilla y está diciendo no puedo, es una semilla que Satanás agarra, porque recuerden que Satanás anda buscando semillas en nosotros. Él no puede hacerte nada si tú no le tiras una semilla. Por eso es que dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Anda como, no es que sea. El león de la tribu de Judá es Cristo, pero él anda como león. Y cuando tú le tiras una semilla como esa, que te agarra, hermano. O cuando estás negativo, o cuando le cedes tu mente, él no te puede hacer nada si tú realmente no le tiras semillas, porque tú eres de Dios. Tú puedes estar en cualquier lugar de peligro espiritual, pero si tú conoces lo que te estoy diciendo y no temes, tenlo por seguro que no te va a hacer nada. Yo lo he vivido en mi vida espiritual, en mis visiones y en mis sueños. El Señor en su misericordia me ha permitido ver ese mundo espiritual. Y ahí es como que uno se siente campeón. Ahí es donde yo entendí a David, que David vivía esa dimensión, por eso no temía a los gigantes. Porque él decía, este va a ser como uno de esos osos o de esos leones. Porque cuando tú entras en ese mundo espiritual, se va el miedo. Yo me he enfrentado con gigantes de 2, 3 metros, hermano, y los he vencido en el nombre poderoso de Jesucristo, en el mundo espiritual. Con monstruos me he encontrado también, y una de las últimas veces que me encontré fue literal casi con un demonio impresionante, hermano. Estaba intercediendo por un ministro un día y tuve una lucha, pero literal. O sea, era algo literal porque era un éxtasis. Que estaba en un hotel yo intercediendo y de repente entré a un éxtasis y me encontré con un monstruo, hermano. Un Hall. ¿Usted conoce a Hall? Feo el tipo con el alma. Y me empecé a agarrar con él en ese hotel, hermano. Una cosa impresionante. A la final, cuando él me estaba venciendo, que me había agarrado solo con una mano y me agarró las 2 manos y me vencía. Pero ahí me levanté en el nombre de Cristo Jesús y me agarré como en el hotel. Pensaba que el hotel nos estaba... Retiramos todo en el hotel, hermano. Una cosa impresionante. Y de repente agarró una espada a él y me la quería meter en mi corazón. Primero me quería meter iniquidad. Me dijo, te voy a meter iniquidad. Con su cabeza, cuando me estaba venciendo, venía su cabeza hacia mi cabeza. Y yo ahí me lo saqué de encima y luego agarré una espada y me la quiso meter en el corazón. Y ahí yo me la quité en el nombre de Cristo Jesús. Me cayó una unción y lo empecé a destruir. Empecé a agarrar su cabeza en el piso como este. Y hermano, yo sentía que me corría las llagas así verde, así en mi cuerpo, hermano, destruyéndolo. Cuando lo destruí por completo, entonces desperté. Salí pues de el éxtasis y una paz tan tremenda, y me puse a descansar porque la victoria había sido ganada. Pero en ese mundo espiritual tú puedes vencer. Por eso es que le decía yo, tú tienes que tener prosperidad espiritual para que cuando llegue el mundo espiritual, entonces tú puedas afrontar la situación. ¿Sabe cuál es el punto de Satanás? Es que a veces al no conocer el mundo espiritual, nosotros entramos a esas esferas y tenemos miedo.
No digo que a veces no ha pasado. A mí ya me han entrado, pero como he tenido tantas experiencias de esas, ahora yo corro y lo busco dentro de ese mundo espiritual. A veces he entrado a las tinieblas, como yo soy luz, y yo tengo ese pensamiento, he entrado a buscarlo a Satanás para pelear con él, porque antes él me atormentaba a mí. Ahora yo quiero atormentarlo yo a él, pero no porque yo tenga el poder, sino porque con la unción del Espíritu Santo que te induce, que te lleva, tú ya sabes que él no puede hacerte nada, a menos que tú le des una semilla. Si tú le das una semilla, tenlo por seguro que te va a pegar una arrastrada. Yo recuerdo que antes de ser libre, en mi mocedad, en mi juventud, yo le tiraba muchas semillas, hermano, y no podía ni dormir. Era horroroso, hermano, espantoso. Mis noches eran feas, pero no podía dormir porque le daba a mi mente, y mi mente maquinaba, y lógico, hasta que me ministré, y entonces encontré las respuestas, que yo tenía el poder, según Lucas 10:19, de poder vencerlo. Y así es como se vence. Entonces, la iniquidad no solo se manifiesta en gente que no quiere agradar a Dios, sino en hermanos que quieren agradar a Dios. Yo por eso no me asusto cuando me encuentro incluso con pastores, hermano, peleando unas batallas impresionantes. Mire, muchos quieren ser mejores cada día, pero de repente esa raíz de lo que está torcido aparece sin que te des cuenta. Que ahí es donde entra la iniquidad inconsciente que le voy a hablar en este estudio, no ahora. Y va a ver qué tremendo es eso, hermano, que está en la Biblia. Claro. Aparece para pervertir el diseño original. Él te quiere pervertir el diseño de lo que Dios escribió en ese libro. ¿Ok? Porque tú y yo tenemos un propósito y un destino. Dale un aplauso al Señor, hermano. Recuerde, el objetivo del enemigo es pervertir el diseño. Que tú no encuentres la felicidad que ganó Cristo en la cruz del Calvario. Porque Cristo ganó todo, todo. Pero quien hace efectivo ese todo eres tú y yo. Pues somos conscientes de eso. Lo tremendo es que la iniquidad no solo entonces se manifiesta así. Entonces, de repente aparece pervirtiendo el diseño original. ¿A cuántos de nosotros no nos ha hecho daño? Pues lo impresionante es que la iniquidad también viene por vía de los padres que nunca rompieron la iniquidad en sus vidas. Nosotros tuvimos padres inconversos. Ellos nunca rompieron la iniquidad hasta que se convirtieron, ¿verdad? Pero yo creo, hermano, que yo fui afectado por la iniquidad de mis padres fuertemente, y creo que esto que me sucedió es especialmente porque la iniquidad no se ha cortado, pero se va a cortar en mí para que en mis hijos ya no siga. Realmente, porque yo sí le he pedido al Señor, hermano. Estoy luchando, por eso estoy impactado aún más de este tema, porque cada día lo quiero conocer mejor y quiero que usted sea libre también. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque en usted y en mí hay un código genético y hay comportamientos bien marcados en las personas por la genética que causa una repetición. Por eso nuestros hijos hacen cosas que nosotros hacemos o heredan, ¿verdad? O heredan como un lunar, por ejemplo, puede ser, ¿verdad? Note que heredan cosas y uno los mira a los hijos. Yo los miro a mis hijos y, hermano, es una copia. Aparte, mire, dicen los mismos ojos que su papá tiene, igualito a su papá o igualito a su mamá de chismosa, así, igualito, habla, hasta la boca mueve. Así hay niños que se parecen, hermano. ¿Por qué pasa eso? Porque usted y yo
venimos de un árbol genealógico. Hay un árbol genealógico que la ciencia hace algunos años lo descubrió, el genoma humano. Nosotros venimos así, que tiene un ADN humano. Por eso, hermano, las preguntas cuando uno va a un médico y el azúcar está alta es, ¿en su familia hay alguien que sufrió diabetes? No sé si le han preguntado a ustedes. Mire, lo hace así porque la mayoría de veces el 80% es hereditario. Sí. O herencia familiar, especialmente en diabetes tipo 2. ¿Ah? Mi papá fue afectado por eso en gran manera. Y gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia de él y duró más de 92 años, como 92 años. Pero él fue afectado de la diabetes y por ende afectó a muchos de nosotros que estamos cortando con eso. Eso sí, hoy en el nombre de Jesús venimos a cortar todo lo malo y a traer lo bueno de parte de Dios para nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Porque así como se hereda lo malo, también se hereda lo bueno de nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Ahora, ¿por qué hay que cortar? Porque muchos no han cortado el cordón umbilical. Noten que Cristo nos hizo libres, pero muchos siguen teniendo la misma tendencia, hermano, de sus padres. Y no han cortado. Y por eso es que aquí está la revelación en este versículo de Ezequiel. Allí en Ezequiel 16:4. Vamos a ver, Ezequiel 16, capítulo 4. Perdón. Ezequiel 16:4. Aquí está. Dice, oiga esto por favor, escucha, esto es espiritual lo que viene acá, este versículo. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua, eso tiene un gran significado, para limpiarte. No fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. ¿Oyó eso? Eso no es literal, porque si usted anduviera con el cordón umbilical de mamá todavía sería ridículo, ¿ah? ¿O no? Pero muchos no cortaron el cordón umbilical, no fueron lavados con la palabra, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Y también dice para limpiarte, ¿no? La palabra es como el agua que limpia. Dice. No fuiste frotado con sal, eso significa muchos no fueron traídos a la tierra, a la vida, con sabor, no le dieron sabor, ni envuelto en pañales, no tuvieron cobertura. Y eso afectó verdaderamente su vida. Pero vamos a la iniquidad. Note usted, esto implica del por qué hay gente íntegra que ama al Señor y quiere servir al Señor, pero su iniquidad no lo deja. No lo deja su iniquidad. Y lloran. Aparte, si tienen un temperamento melancólico, peor. Porque esa gente a veces está lleno de fuego y de repente lo mira uno tirado, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que por años ha estado en una iglesia, pero caen y vuelven a fallar, pecan, meten las patas, por decir, y se equivocan repetidamente. Y uno como pastor dice, Dios mío, qué tremendo. Entonces, aunque Cristo llevó todas las maldiciones, escucha esto por favor, nosotros sabemos y debemos de cortar toda iniquidad que se repite. ¿Por qué? Porque eso implica que el cordón umbilical no se cortó. No se cortó. Y somos conscientes que aunque Cristo llevó todas las maldiciones, todavía nos siguen afectando muchas cosas. Solo que usted sea hipócrita, va a decir, no, a mí Cristo me limpió completamente. Es cierto. El cielo lo hizo en la cruz del Calvario. Dice que llevó nuestras maldiciones. Pero, ¿usted cortó el cordón umbilical? Ahora usted es diferente de decir, Señor, ¿por qué viene a la iglesia? Pues quiere arreglarse.
Pues quiere, Señor, yo quiero que tengas misericordia de mi vida, ayúdame. Y yo, hermano, nosotros estamos peleando una batalla. Sí, se pelean batallas de todo tipo. Él llevó todas las maldiciones, pero nosotros lo hemos cortado. Le hemos dado llaves al enemigo, semillas. Hermano, hay áreas en las que quisieras agradar a Dios, pero no has podido y no sabes cómo, y terminas pecando. y terminas diciendo otra vez. Fíjate qué horrible se siente cuando uno vuelve a caer en la misma área. Dice, Dios mío, Señor, y lloras. Pero no te vas y no te vayas a ir. Porque la Biblia dice claramente, se me está viniendo un versículo, estoy procesándolo ahorita en mi cabeza. El que cae dentro de la roca será restaurado. Pero el que cae fuera de la roca, que es Cristo, la roca le caerá encima. Juicio. ¿Oyó? Si tú, la iniquidad te alcanzó, no te vayas nunca de eso. Porque el diablo va a decirte, hipócrita, ¿por qué estás siguiendo a la iglesia? Si mirás cómo estás. Es lo primero que te dice. Y hay gente que le hace caso y dice, sí, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y soy un hipócrita, la verdad, no puedo salir de esto. Pero es la iniquidad. Con quien tienes que pelear es con ella y vencerla. Lo tremendo es que la herencia en el código genético no solo es físico, sino espiritual. Porque así nos hizo el Señor, así nos hizo Dios. Dios es espíritu. Por lo tanto, el código genético espiritual también marca la repetición de actitudes y conductas de un individuo. Por eso, hermano, el llamado de Dios es a limpiarnos de carne y de espíritu. Porque hay contaminación, hermano, para las dos cosas. Yo antes no creía que el espíritu podía haber sido contaminado o una parte del espíritu. Pero hay una parte del espíritu, donde está el Espíritu Santo, una parte, no donde está el Espíritu Santo, que es contaminada. Lo leo para que usted lo entienda. Segunda de Corintios 7, versículo 1, dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, escuchen, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, ¿oyó? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿oyó? Repito, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Qué tremendo. ¿Oyó eso usted, hermano? Esto es tremendo, ¿por qué? Porque la contaminación de la carne es el área pecaminosa que fue inducida primero por Adán. Por eso es que nosotros entramos en esa, ¿verdad? En esa maldición de la carne. Ahora, la contaminación de espíritu viene por la vía de la idolatría, por la vía de la hechicería y brujería o cosas místicas. Es decir, si un cristiano, que lo hay cristianos que dicen, si Dios no me sana, si Dios no me arregla esto, la bruja que tengo allá en la esquina me va a leer la mano. Yo he conocido gente así. Me voy a meter ahí al brujo y hay iglesias que practican eso, hermano. Iglesias grandísimas que te pasan hasta debajo de la sal, que usan bastante adivinación y muchos son contaminados, hermano. Y después vienen todos hechos bolsa, perjudicados. Porque dicen, si Dios no me sana, no importa, cualquiera me va a sanar. O yo quiero esto y se encaprichan. Y han cometido esos errores y ahí han contaminado su espíritu. Y eso es bien grave. Lo tremendo es que cuando aparece la iniquidad en alguien que ha recibido a Cristo y que al principio está todo ok, todo ferviente, vio que eso pasa. Lo impresionante es que de repente en medio de la vida abundante, ¡pum!, se tuerce, cae. ¿Por qué? Porque la iniquidad
está reclamando en usted áreas de ilegalidad, de perversión, que no se ha liberado. Es decir, está entresacando de usted lo más sucio que el diablo plantó en su vida o en sus ancestros que vinieron arrastrando. Yo he examinado la vida de mi familia, hermano. Wow, cuando yo me puse a examinarla, cuando le hablé acerca de entrar a las cortes celestiales, wow, yo me quedé asombrado, hermano, de todo lo que ha pasado en mi familia, de todo lo que ha pasado en mis hermanos, en mis hermanas, en mis tíos, en mis tías. Examinando todo eso, Dios mío, lo que ha pasado en mi vida, digo, Dios mío, qué tremendo, Señor. En otras palabras, las obras de la carne son manifiestas. Mire esta verdad. Usted sabe que cuando uno llega a Cristo, sufre una transformación enorme, tremenda. Transformación linda, preciosa, ¿no? Y uno empieza a leer la Biblia, a buscar a Dios, a congregarse, todo eso. Y de repente se encuentra con pecados de la carne que nunca lo habías cometido. Y la frustración viene y dices, pero si yo nunca lo he hecho esto, ¿ahora por qué? Ahora que amo al Señor, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo negativo? Si yo nunca lo hice y hoy que estoy en Dios, se me aflorece esto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne. Es decir, que cuando vienes tú a Cristo, se va a manifestar las obras de la carne, se va a manifestar. Escucha, esto es muy importante, porque quiere que lo descubras y que pelees y que lo deseches. Por eso se va a manifestar. O sea, tiene que manifestarse porque es algo que tú no, es inconsciente. Es algo que está en la iniquidad inconsciente. Cuando no sé por qué estoy diciendo esto, pero cuando lo veamos, porque lo vamos a ver en este estudio, en estas 3 noches, en estas tres disertaciones, vamos a ver, eso es impresionante. Ahí es donde aparece inconscientemente. Pero yo, ¿cómo tengo esta tendencia? Miren lo que dice Gálatas, para leérselo también, porque es muy importante. Gálatas capítulo 5, versículo 19, y vamos a leer hasta el 21. Ahora bien, dice Gálatas 5, 19, las obras de la carne son evidentes, son manifiestas, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, oiga, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Note que no dice que no entrarán, no heredarán. Son dos cosas muy diferentes. ¿Me entienden? ¿Por qué no heredarán? Porque tienen que ser limpiados. Bueno, ese sería otro tema impresionante que hay, porque Apocalipsis habla en la eternidad ya de aquellos, ¿verdad?, de los perros y todo eso, ¿no? Que no heredarán, es decir, no disfrutarán del milenio alguno de ellos. Porque hoy en la iglesia tenemos eso. ¿Cuánta gente, hermano, tiene pleitos, celos, enojos, rivalidades, envidias, disensiones? Y está pero plagado de envidia. Wow, un montón de cosas. Eso son iniquidades. En otras palabras, las obras de la carne son manifiestas. Entonces, si usted nota, legalmente, el Señor ya llevó todo esto en la cruz. Pero físicamente usted sabe que no se fueron todas por la iniquidad. Y porque la persona no ha cortado el cordón umbilical espiritual. Por eso en la iglesia sigue habiendo eso.
por la iniquidad inmunda. Yo cuando veo eso en la iglesia, Dios mío, digo, Señor, yo me pongo a orar, hermano. Cuando veo que alguien está manifestando eso, digo, Dios mío, Señor, ten misericordia. Por eso es que tenemos misericordia de mucha gente nosotros. Hasta que uno dice, bueno, esta persona no quiere salir de ahí, vamos a tener que ponerle algún freno de alguna manera. Entonces, la iniquidad no es pecado, sino la que da fruto el pecado. El pecado son las hojas del árbol. La raíz es la iniquidad. Entonces, si no arrancamos la raíz, va a volver a florecer en el tiempo. ¿Por qué? Porque vio que hay muchos que se reconcilian con Dios. ¡Ala! Y por los que se reconcilian son un as, el as de espadas, hermano. Pero a la hora de los pepinazos, cuando aparece un hermano o una hermana medio raro que se les pone al frente, la iniquidad vuelve otra vuelta y vuelve a perder. Y muchos son peores porque después se van de la iglesia y andan por todos lados así con su iniquidad, hermano. Por eso, si solo cortamos las hojas, la raíz la vuelve a hacer brotar tarde o temprano. Porque hay que arrancar. Entonces, ¿cuál es la idea hoy? La idea hoy es cortar la raíz para que las hojas no vuelvan a salir. Esa es la idea de este congreso. Que usted sea capacitado y decir, Señor, pero en serio, hermano. Decir, Señor, mira, la verdad yo quiero conocer todo este tema. Que quizás no lo vamos a conocer, como le dije, todo de un solo golpe. Quizás vamos a tener que hacer otro, porque hay muchas cosas que le tengo que enseñar de cómo el Señor dijo, por ejemplo, que pescáramos pescados espirituales y cómo hay que sacarle las tripas a ese pescado para comérselo, las escamas, los ojos, y hay muchas cosas que hay que sacarle al pescado. Ya no os haré pescadores de pescaditos, sino de hombres, pero el pescado debe llevar un proceso. Y eso es lo que hacen los pastores y los profetas, los evangelistas, los maestros, los apóstoles. Es esto que estamos hablando acá. Enseñar para poder ir descuartizando y sacándole de las tripas la iniquidad. Porque si no, muchos cristianos como pescados de Dios hieden. Por eso, hermano, Juan el Bautista entendía uno de los propósitos de Cristo. Él decía que el Señor venía a enderezar lo torcido, la iniquidad, lo que la iniquidad había hecho. También dijo este versículo tremendo. También decía que si no se arrepentían, igual el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto será cortado. Y yo he visto muchos cortes que, Dios mío, hermano, de ministros impresionantes de Dios. Que wow, digo yo, qué corte. Digo porque los he conocido, pues. He estado con ellos, he comido con ellos, nos hemos divertido, hemos estado juntos, ¿verdad? Y algunos han muerto. Y cuando murió uno de esos hace unos 2 meses atrás, wow, dije yo, se me vino ese pensamiento, hermano. ¿Por qué no dio fruto en el tiempo que le pedí? Cuando podía darlo en gran manera, porque tenía las armas, todo. Que yo hubiera querido tener eso que tenía. Y cuando me di cuenta, Dios mío, ¿cómo no dio fruto? ¿Ah? ¿Cómo permitió el matriarcado en su vida? ¿Cómo lo permitió y se dejó llevar? Dios mío, es como que el hacha está a la raíz de los árboles. Todo árbol de Dios que no dé fruto, y no que se va a perder, no. Sino que son cortes, juicios correctivos. Porque recuerden que para los cristianos son juicios correctivos. Para el mundo son juicios totales, para perdición. Ahora, el que Cristo venga a enderezar lo que la iniquidad provocó es un acto soberano de misericordia de Dios. Bueno, examinemos más a fondo todo esto que estamos hablando. Vamos a Éxodos 34. Ya vamos a ir terminando. Y después pregunta si quiere. Éxodos 34, del 6 al 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor
el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda, oiga esto, misericordia a millares, a 1000 generaciones. El que perdona la iniquidad, escuche, la transgresión y el pecado. 3 cosas, ¿no? Ya vio ahí que he mencionado. Y que no tendrá por inocente al culpable. Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Notó hasta dónde trasciende la iniquidad, hasta la 4ª generación. Pero la bendición trasciende hasta 1000 generaciones. Es decir, a partir de mí, mis hijos, por 1000 generaciones, serán benditos si el Señor no viene. Por ti y por mí. Pero note usted ahí lo pone bien claro. Mire, transgresión, iniquidad y pecado. Wow. Oye, esto es impactante porque aquí dice que Dios guarda misericordia a millares. Hermano, la misericordia es guardada, o sea, hay un depósito de misericordia para poder perdonar. Por eso nuestros hijos van a ser perdonados. La iniquidad, la rebelión o transgresión, porque hay otro versículo que habla de rebelión. El número 3, de pecado. Entonces, si usted nota, la iniquidad no es pecado. Claro, en algunos pasajes puede compararse al pecado, pero aquí está marcando la diferencia. Mire, aquí iniquidad es lo que pervierte el diseño original. Eso sí, por la sangre de Cristo quiero que hagamos una declaración profética en este día, hermano. Quiero que cierre sus ojos por un momento y levante sus manos y póngase de pie, después se sienta, por favor. Póngase de pie un poquito para que se relaje un poquito y diga fuertemente: sobre mí, dígalo sin miedo, sobre mí hay un diseño original y Satanás no lo va a poder destruir. No lo va a poder perturbar. Diga: el diseño que Dios preparó para mí es para que yo viva sano y bendecido, prosperado espiritualmente y materialmente. Amén. Siéntese. Por lo tanto, hoy se rompe una repetición negativa que quiere venir a nuestros hijos o descendientes. Hoy yo creo que se va a romper. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque hay repeticiones negativas que hay que romper para que no se repitan en nuestros hijos, porque eso es iniquidad. Si usted ha visto en su vida que algo negativo se ha repetido en un hijo, o el hijo mira que algo se ha repetido, deséchelo. Yo cuando empecé a conocer esto, miraba a mi papá. Mi papá tiene una fisonomía igual que la mía. Soy el que me parezco o me parecía más a él en todo, en el color, en todo. Y yo empecé a rechazar, cuando conocí, a rechazar todo eso, porque fue como que se impregnó más a mí ese gen. Y yo decía: no, esto no, en el nombre de Jesús no se va a dar en mí, no se va a repetir. Recuerde, esto no se lo inventó nadie, esto es genética, es ADN espiritual. Lo bueno es que si enderezamos nuestro ADN espiritual, ya no vas a esconderte de la tentación, porque ya no te va a afectar. No, ya no te va a afectar. Entonces vas a ser verdaderamente libre. Incluso, mire, cuando venga a ministrarse a la oficina,
vas a hablar más ya no vas a hablar más de tu iniquidad, sino de las victorias que te está dando el Señor. Te vas a decir, Señor, hermano, el Señor me está dando la victoria. También quiere decir que nadie cambia con una consejería, a menos que esté dispuesto a cortar con la iniquidad. Si usted no está dispuesto a cortar, aunque yo ore por usted, ayunemos por usted, hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada, porque la iniquidad lo va a sacar de la congregación. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos tienen años peleando con un vicio. Yo conozco cristianos peleando con un vicio. Pornografía. He conocido gente peleando o con la masturbación o un área negativa, y pelean y lloran. Son hijos genuinos de Dios. Lo tremendo es que si tú no vences eso, cuando llegues al matrimonio va a afectar al matrimonio en gran manera. Yo he visto hombres que les ha afectado, que los he ministrado, siervos de Dios, que han venido del mundo con un vicio de ese tipo y que hasta ahora no han podido ser felices, porque esos son iniquidades inmundas que se han atraído. Más si lo traes de tus padres, más tus pecados se multiplican, y al multiplicarse es más grave todavía. Eso sí, yo creo que hoy puede ser el día, hermano, porque Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Yo aquí no le vengo a decir a usted mentiras, hermano. Yo tengo el compromiso de decirle la verdad, y a veces al decirle la verdad quizás tenga el peligro de perderlo, porque yo quiero que usted se corrija, hermano, y que usted pueda ser libre, y que el día de mañana agradezca que pasó un siervo de Dios por su vida y liberó a toda su descendencia. Qué lindo, ¿no? Este es el día para unos de los que están aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios solo necesita un minuto para poder hacer un poderoso cambio en nosotros. Un minuto. Como lo hizo con nosotros, en un minuto nos cambiaron, hermano. ¿Se acuerdan cuando fue liberado de la droga? Si es que estuvo en la droga. Fue un minuto. Fue un segundo. Que de repente teníamos deseos de... Yo recuerdo mi vida, hermano, no podía vivir sin drogarme. Sinceramente era algo tremendo que tenía que usarlo. Era una cosa... Nos fumábamos, por ejemplo, unos 15 puros al día de marihuana. Unos 4 amigos, entre comillas, ¿no? Y después andaba con mi puchito ahí. Y cuando no lo hacía, salía en carrera como Forrest Gump y sentía que mi corazón me explotaba. Pero un día que recibí a Cristo, y lo hice con todo mi corazón, porque si tú quieres ser libre, tiene que ser con todo tu corazón. Yo les digo a aquellos que están en vicios, si tú lo haces con todo tu corazón, Dios te cambia el hábito. A mí me lo cambiaron, hermano. Pero fue algo increíble, porque desde ese día hasta este día, que yo antes vivía en el humo, después en los días me encontraba la droga y el diablo me decía: fumátela. Antes la tenía que buscar. Y desde ese día hasta este día jamás siento asco. Incluso al humo le siento asco. Y antes, wow, conocía las diferentes clases y tipos de marihuana: la roja, la verde limón, el bagazo. Sabía que era todo eso. Conocía hasta los olores. Pero después me daba un asco. Hasta el día de hoy me da un asco. Porque yo sé que si tú te decides a pagar el precio, Dios te va a liberar. Mire, aquí
te trajo el Señor en este día a este estudio porque estamos a tiempo de marcar en nuestra vida y en nuestros hijos un futuro libre de iniquidad. Yo quiero que la congregación y los ministros a los cuales le ministro y están bajo nuestra cobertura, y a los amigos de nuestra cobertura, yo quisiera que se llevaran en su corazón y dejáramos plasmado, si algún día nos toca partir, o dejar un legado, hermano, de libertad. Bueno, vamos a hacer una oración para cortar en este primer mensaje, para cortar iniquidad que se repiten, que solo usted lo sabe. Claro, las bendiciones y las cosas buenas de una familia no se rompen. Esas las vamos a establecer, porque yo tuve buenas cosas que aprendí de mi papá y otras cosas no. Esas buenas cosas las he establecido en mi corazón. Mire, si usted tuvo padres o abuelos o familiares en ruina, eso vamos a romper, porque también eso trasciende. Eso sí, vamos a orar para que la línea de bendición se enderezca. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida se torció, pero hoy se va a enderezar. Incluso espíritus de miseria, de pobreza que tuvieron algunos de nuestros familiares del pasado, y que ahora mucha gente tiende a tener eso. Yo conozco gente rica, pero que todavía tiene esas tendencias de la miseria. Gente, pero no es que lo hace porque quiere hacerlo, sino que cuando usted entienda la iniquidad consciente, inconsciente y colectiva, usted se va a dar cuenta que no es que lo quieren hacer, es la iniquidad que reclama que actúen de esa manera miserable y que no puedan desarrollarse adecuadamente. Y ellos se preguntan después, ¿por qué? ¿Por qué tengo que comer de la basura si tengo riqueza? Yo conozco gente así, que digo, Dios mío, ¿por qué? Como aquel hombre, y no quiero extenderme, porque quiero que pregunte, como aquel hombre que murió en un basural, y cuando lo llegaron a recoger y se lo llevaron, hace 2 siglos, imagínense, tenía $20,000 que había guardado, cuando con 1 centavo podía alquilar, con $100 podía comprar una propiedad. Ya no digamos, antes eso era así, pero no quiso vivir así, no quiso invertir, y eso le permitió vivir miserable siendo rico. Y nosotros no hemos sido llamados para eso. Nosotros hemos sido llamados para ser libres. Amén. Cierren sus ojos, hermanos, y después preguntamos con toda libertad. Y va a estar un micrófono mientras lo van preparando, pero vamos a orar primeramente. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, bendiciendo a cada uno de tus hijos que ha venido hoy a este primer turno. Te pido que te glorifiques y que podamos capacitarnos, Señor, para ayudar a otros, especialmente a nuestra familia, a nuestros hijos, a los que amamos, como tú lo has puesto en mi corazón, Padre, para que lo haga para los que sirven, Señor, delante de tu presencia. Los bendigo, Padre. Y aquellos que van a escuchar estas disertaciones también, te pido que los prepares, los capacites, para que de esa manera, Señor, puedan ser excelentes en la vida. En el nombre de Jesús deseamos que se corte toda iniquidad inmunda, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay indicios que puedan cortarse completamente en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, Señor,
para la gloria de tu nombre. Glorifícate. Amén y amén.